Bien. Listo, bueno, pues gracias nuevamente por estar por acá. Para nosotros siempre va a ser un gusto estos espacios de aprendizaje, de convivencia, de coincidencia también. Y a mí me da mucho gusto también el hecho de ver después a exalumnos y a personas que están muy activas en la comunidad, acompañándonos también del lado del expositor, como es también el caso de hoy con Beto Hernández, nuestro querido Beto, que nos apoya mucho también como parte del equipo de Aprending y pues también desde que cursó su certificación, así que un gusto dejarlos hoy contigo, Beto, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, hola, pues muy bien, gracias. Aquí muy contento de aprovechar esta oportunidad para poder conversar un rato. Este, qué gusto verlos, qué gusto verte, Joana. Jesús, Gracias. bienvenido. Mari Cristi, con cuidado que vas manejando, Mari Cristi, con cuidado. Y pues bienvenidos, creo que también ya se conectó alguien más, ¿no? Alejandro Sí, está Charles, que Alejandro también Char, es está de la Dani Hola. también, generación. Ujú. y pues Joana. Muy bien, pues excelente. Esperemos que hoy pasemos una excelente tarde de conversación con este tema que está súper interesante. ¿Cómo ven? Pues todo oídos y Súper. esperemos. Adelante, adelante, Beto. Muy bien, pues si están listos, ¿qué les parece si comenzamos? ¿Ustedes están viendo mi pantalla? Sí, Súper, Estamos viendo una pantalla, creo que sí es la tuya. muy bien. Ok. Bueno, pues justo el día de hoy vamos a hablar sobre el cuerpo como un medio de incorporación del aprendizaje. Yo soy Alberto Hernández y bueno, pues yo ya tengo unos añitos. Yo soy licenciado en entrenamiento deportivo, entonces tengo ya más de 20 años de experiencia en entrenamiento deportivo. Y bueno, pues esto me ha llevado precisamente a la experiencia de lo corporal. Y hoy vamos a hablar justamente de cómo el cuerpo lo usamos en este proceso o en los procesos de aprendizaje. ¿Vale? Entonces, bueno, pues les cuento también que actualmente soy un feliz papá de un bebé de 6 meses. Entonces, aquí como pueden ver la imagen también de este gatito, de este cachorrito, pues justo ahora con el bebé me he estado dando a la tarea de investigar un poco sobre la estimulación temprana y algunas cuestiones por ahí, pues para acompañar a mi bebé. Pero dentro de toda esta información que he encontrado, el otro día escuchaba una pedagoga que decía que, bueno, pues cuando nacemos ya con el cerebro desarrollado. Sin embargo, hablando justamente de la estimulación temprana, decía esta pedagoga que a pesar de que el cerebro como órgano está desarrollado, eh, pues necesitamos de esta estimulación porque el cerebro, digamos que está desconectado, por decirlo así. Entonces, los primeros estímulos lo que nos ayudan a hacer es estas conexiones neuronales con cada parte del cerebro. Entonces, en este caso, como vemos aquí con el cachorrito del gatito y con mi bebé, pues los bebés empiezan como a tener esta estimulación y a recibir un montón de estímulos para poder realizar estas conexiones neuronales. Bueno, entonces, les voy a hacer unas cuantas preguntas y pueden participar anotando en el chat cuál es su respuesta, ¿vale? Entonces, cuéntenme en qué parte de nuestro cerebro, o perdón, en qué parte de nuestro cuerpo habita el conocimiento. Pueden ponerlo ahí en el chat, y si vamos a ir viendo ahí sus respuestas, cuéntenme en qué parte de nuestro cuerpo habita el conocimiento. Igual si alguien quiere abrir su micro y decirlo,
Adelante, bienvenidos. Así que recuerden que esto es un diálogo, es una conversación, entonces también me gustaría escucharlos. Pues yo diría que en el cerebro, ¿verdad? En la mente, ahí mero, ¿verdad? Muy bien, entonces Jesús nos comparte que en el cerebro, en esa parte del cuerpo, habita el conocimiento. ¿En dónde dirías que almacenamos la información? Hola a todos, buena tarde. Hola, Gracias, hola. Alberto. ¿Sí me escuchan? Sí, Sí. adelante, claro que sí. Gracias. Sí, pues mira, ahorita ya que preguntas la información y, o sea, diciendo, bueno, una cosa es el aprendizaje y otra es la información, creo yo que también en el cuerpo está el aprendizaje y ahora visualizo como que la información en el cerebro, porque no sé, o sea, es por ejemplo ahorita que me subo a una bicicleta después de no pedalear no sé, 3, 4 años, no creo que me vaya a caer, o sea, creo que mi cuerpo tiene memoria y lo va a recordar o como nadar, pero creo que ahora reformulo mi respuesta y creo yo, opino que la información la podemos tener en el cerebro, la mente y el Ok, aprendizaje en el cuerpo. muy Pero bien. fíjate ya, Adelante. Alejandro, que digo, me tocó a mí, se los comparto, me tocó leer pues una biografía en donde aprendí un poquito más de ese tema y es la biografía de Michael J. Fox, donde habla, pues él tiene Parkinson Ujú, y habla ujú. del divorcio del cuerpo con la mente, con el cerebro. Eso es el Parkinson. Entonces, él sabe muchas cosas que ya no puede controlar. Ujú. Entonces, realmente, a pesar de que en algún momento, por ejemplo, pudo haber sabido andar en bicicleta, pues llega un momento en donde pues yo puedo saber, pero ya no lo puedo controlar. Entonces creo que la cabeza o la mente es donde sigue teniendo todo el control de todo lo que va a pasar posteriormente en el cuerpo, ¿no? Bueno, Entonces, es mi percepción del tema. yo también, Adelante, adelante. pensando en cosas que he estudiado últimamente, ¿no? Que tienen que ver, por ejemplo, con la adopción de niños. Algo que dicen las personas que ayudan a los padres a trabajar con sus hijos adoptivos es que desde niños, más bien desde bebés, así sea un, eh, una adopción en el momento mismo del nacimiento, hay una cierta memoria corporal previa al lenguaje que recuerda las vivencias que tuvo con la mamá, ¿no? Entonces, sí creo que, bueno, pues tenemos el sistema nervioso central que está concentrado en el cerebro, sin embargo, sí creo que tenemos neuronas por todo el cuerpo, ¿no? Y que todas esas neuronas también tienen su parte de memoria, de conocimiento, inclusive de información, ¿no? Dependiendo del concepto de información que manejemos. Sí, sí, sí. Pues qué interesante todo lo que aportan, lo que conversamos. Y justo ahorita, pues vamos eh, a ver qué opinan más adelante. Pero entonces, bueno, pues tenemos por ahí la respuesta del cerebro, en qué parte de nuestro cuerpo habita el conocimiento. Dicen que en el Beto, cerebro. perdón que te interrumpa, pero también Mari Cristi tiene su mano levantada. Ah, muy bien, adelante, Mari Cristi. Adelante, adelante. Ay, gracias. Amo esto de manejar y también chatear. Ay, wow. Estoy descubriendo un montón de habilidades. Saben, creo que yo también, bueno, tengo dos experiencias. Una con el abuelo de mis hijos, que en una época ya casi al final de su vida, él quería dibujarme un mapa para que yo pudiera salir de su casa y llegar por otro camino, saliendo de Tula hacia Ciudad de México. Y él se quedaba como pensando y tenía la mano con la pluma y me decía, dame tiempo, hija, espera, porque yo sé cómo hacerte el mapa, pero por más que le pido a mi mente que se acuerde, mi mano no me obedece. Y entonces eso se me ha quedado muy grabado porque creo que la información habita en todo nuestro cuerpo
Y definitivamente, aunque nuestro cuerpo ya no pueda a lo mejor plasmarlo, nuestra mente está ahí con toda esa información. Y también creo que radica toda esta información también en la piel. Comparto lo que decía nuestra compañera ahorita, que no recuerdo tu nombre, pero sí, sí creo que la piel es una manera súper importante de aprender y tener conocimiento. Gracias. Sí, muchas gracias, Maricristi. Pues sí, efectivamente, vamos a ir descubriendo a través de estas filminas cómo pues en la mente se van haciendo estas conexiones neuronales y tienen que pasar al cuerpo. Y cuando hablamos del cuerpo, sí hablamos de todos nuestros órganos, ¿no? Incluyendo, por supuesto, la piel y cada una de las células. Y bueno, el almacenamiento de la información se recibe en el cerebro también a través de los sentidos. Y así es como vamos estimulando nuestro cerebro para hacer estas conexiones neuronales y las vamos a ir pasando precisamente al cuerpo. Entonces, todo lo que han dicho es súper valioso y también es cierto. Entonces vamos a ir viendo. Aquí, por ejemplo, les decía, ¿cómo obtenemos toda la información? Pues la obtenemos a través de los sentidos, ¿sí? A través de lo que observamos. Pero típicamente, aquí tenemos esta imagen del cerebro, ¿no? Entonces, cuando nos referimos al conocimiento, a la parte cognitiva, y nos referimos a qué parte de nuestro cuerpo es donde habita el conocimiento, normalmente nos vamos a esta parte del cerebro. Y es porque aquí en el cerebro es donde se hacen todas estas conexiones neuronales. Y de ahí bajan a cada una de las partes del cuerpo, dependiendo de la célula a la que vaya la información. Por ejemplo, si es una información de un movimiento, el cerebro va a recibir la estimulación a través de los sentidos y de ahí va a pasar a las células que son las responsables de realizar el movimiento, ¿sí? Pero efectivamente, pues nuestro cerebro es el órgano donde se hacen estas conexiones neuronales. Ahora bien, aquí no alcanzo a ver esta parte. Pero bueno, las conexiones neuronales en la cuestión física se conocen también como puentes neuronales. Y cada vez que aprendemos algo nuevo, es como si creáramos un puente. Y es literalmente algo así como esto, ¿no? Imagínense, bueno, aquí lo podemos visualizar. Entonces, cada vez que aprendes algo, estás creando este puente. Por ejemplo, ¿qué les gusta? Cuando aprendemos otro idioma. Empiezo en esta parte y voy a crear como una palabra en otro idioma y llego a este lado del puente. Entonces, estas conexiones neuronales crean estos puentes. Y cada vez que recorremos este puente, es decir, cada vez que yo vuelvo a repetir la palabra del idioma nuevo que estoy aprendiendo, estoy pasando por este puente, ¿no? Entonces, y así ocurre con cada una de las cosas que aprendemos, ya sean movimientos, ya sea algo cognitivo, ya sea algo artístico, todo lo que ocurre en nuestro cuerpo se crea a través de estos puentes neuronales, ¿sí? Ahora bien, lo que decía Denise, ciertamente yo sí creo que de hecho, por ahí también leí alguna vez que los bebés antes de nacer tienen todo el conocimiento universal, ¿no? Y justo antes de nacer, su ángel de la guarda les da un beso con el que olvidan todo eso, porque su misión en la Tierra o nuestra misión en la Tierra es precisamente reaprender todo aquello que ya aprendimos del universo. Entonces,
De ahí hay como estas teorías como de que ya tenemos un conocimiento previo al nacer, ¿no? Entonces tenemos previo al nacer ya una carga genética y en esa carga genética también se transmiten conocimientos. Pero todo esto está, digamos, desconectado o está cubierto. O sea, necesitamos de estos estímulos para poder despertar a eso o volverlo a reaprender o crear, es como les decía hace rato, estos puentes. Entonces, aprendemos a gesticular, aprendemos a hacer gestos desde niños, aprendemos a movernos, a mover los brazos, a mover las piernas, empezamos a aprender todos los movimientos, aprendemos el lenguaje, pero también vamos aprendiendo de nuestras creencias y también vamos aprendiendo a hacer juicios. Y entonces nos vamos también aprendiendo y vamos adoptando estos juicios, estas creencias, y de las emociones vamos descubriendo las emociones, pero sobre todo, ¿qué es lo que hacemos con ellas? Aprendemos también modos de ser, etcétera, etcétera, aparte de todo lo que se les ocurra que aprendemos en esta vida. Ahora les pregunto, ¿cómo son tus puentes neuronales? ¿Cómo crees que son tus puentes neuronales? En esta imagen vemos otro puente, y bueno, este puente ahí se ve como que medio inestable, digo, la imagen está muy padre, pero el puente se ve como un poco inestable, ahí como que medio está en construcción, y al final como que no llega a ningún lado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con algunos aprendizajes? Si de todo lo que aprendemos creamos un puente y cada vez que lo pasamos lo reforzamos, también sucede que cuando no volvemos a utilizar este puente, el puente se queda así, como endeble, sin terminar, es un puente más débil, ¿sí? Entonces, cada vez que vamos pasando por cada uno de estos aprendizajes, lo vamos fortaleciendo y el puente se va mejorando. Entonces, aquí podemos ver en la imagen la diferencia de puentes, ¿no? Hay algunos conocimientos, hay algunos aprendizajes que se quedan como el puente anterior y hay otros aprendizajes que vamos a ir reforzando y vamos a ir creando un puente como este. Entonces, lo que vamos aprendiendo y el puente se va haciendo más sólido, también se hace de más fácil acceso. Un movimiento que repetimos muchas veces, cada vez se ve mejor, se ve más sólido y se ve más eficaz. Y es cuando decimos que dominamos algo, ¿sí? Por ejemplo, cuando aprendemos a manejar, ¿no? Al principio que aprendemos a manejar, pues ahí hasta volteamos a ver la palanca y, o sea, no dominamos el movimiento, pero una vez que tenemos ya como esta información y empezamos a practicar, y cada vez que agarramos un carro y vamos practicando, imagínense a una persona que comienza a manejar, no domina todos los movimientos, ¿no? Todavía tiene que ver la palanca, todavía se le para el carro, se le frena, etcétera. Conforme vamos pasando el tiempo y vamos haciendo más práctica, es algo que ya dominamos e incluso ya lo hacemos de forma automática. Quienes ya tenemos varios años manejando, ya no necesitas como repasar como el proceso, ¿no? Ya lo haces de forma automática. Y lo mismo ocurre con nuestras emociones, con nuestros juicios, creencias, gesticulaciones y con nuestros modos de ser. Entonces, muchas veces no nos damos cuenta, por ejemplo, de los gestos que tenemos o de los gestos que hacemos, que son una manera de expresar una cierta, un cierto conocimiento o una cierta forma de ser, pero que no tenemos conscientes. Pero ahí está y cada vez, de hecho, se va reforzando más.
¿Qué tal esta imagen? ¿No? Entonces, la forma tradicional de aprender es con poco movimiento, ¿no? ¿Qué les recuerda esta imagen en la escuela? O incluso muchas veces, no sé si a algunos de ustedes les ha ocurrido, que vamos a estudiar algo y pues preparas ahí tu cafecito. Bueno, al menos yo así lo hago, preparo el café, la computadora, el libro, y bueno, y estamos como leyendo, que es como una forma tradicional del aprendizaje, ¿no? Es con poco movimiento. Y pongo aquí como esta parte de las matemáticas, que es como el 1 más 1, pues igual a 2. Ahora bien, quiero suponer, estoy suponiendo que todos los que estamos por acá y los que vean esta grabación, en algún momento pasaron por las matemáticas y aprendieron o aprendimos a hacer ecuaciones de primero, segundo, tercer grado. Pero ¿qué tal que ahorita les digo, a ver, ponte a hacer una ecuación de segundo grado? ¿Cómo ven? ¿Creen que la harían? Así de entrada como que digas. Jamás. Sí, a mí me pasa lo mismo. Batallando, pero sí. Batallando, pero sí, por ahí Marlene, ¿no? Porque ya pasamos por eso, ya creamos ese puente, ¿no? Pero lo que ocurre con ese puente es que ya no lo transitamos tanto. Entonces, como bien dice Marlene, batallando, pero igual y sí hacemos una ecuación. ¿Por qué? Porque ya tenemos ese conocimiento, ese puente neuronal está hecho, solo que está poco transitado. ¿Okay? Y algo muy importante del cuerpo es que el cuerpo es transparente y el cuerpo no miente. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué ven en esta imagen? Aburrida. Aburrimiento. Aburrida. Aburrimiento, ¿no? Muchas veces hablando de esta forma tradicional de aprender es que esperamos que con leer y leer y leer algo se nos grabe como en la memoria, en la mente, y con eso vamos a aprender o decimos que aprendemos. Justo parte del mensaje que quiero dar en esta charla es que no es suficiente con eso, también tenemos que practicarlo, también tenemos que pasar una y otra vez por ese puente para justamente ir bajando el conocimiento hacia el cuerpo y que vayamos dominando cada uno de los aprendizajes. Entonces, el aprendizaje no solo es recibir y almacenar la información. O sea, podemos leer un montón de libros, podemos tener un montón de información, pero el aprendizaje no solo es recibirla y almacenarla. Adelante, ¿quién tiene la mano levantada? ¿Jesús? Sí, gracias. Adelante, Jesús. Fíjate que, digo, es un tema bien interesante porque obviamente no todos aprendemos lo mismo, no todos lo aprendemos al mismo tiempo y no todos aprendemos bien lo que tenemos que aprender o lo que se supone nos están enseñando. Entonces eso lo hace sumamente complejo porque pues, con los ejemplos que mencionas ahorita en cuestión de las emociones y los juicios y demás, pues lo hace todavía mucho más complejo, ¿verdad? Porque si alguien aprendió que 5 por 4 son 2, pues no lo aprendió muy bien, pero no es correcto, ¿verdad? Y de ahí él puede generar otras emociones y otros juicios que le van a complicar un montón la existencia, pero que claramente, digo, es un ejemplo a lo mejor muy burdo, pero muy, muy real, ¿no? En muchos aspectos de la vida, ¿no? Entonces lo hace muy complejo porque ¿qué es bien? Claro, sí, totalmente. Pero además, fíjate que ocurre, esto que estás mencionando ocurre mucho en el entrenamiento, ¿no? En el ejercicio. Muchas veces los entrenadores, cuando vemos a alguien haciendo ciertos ejercicios o ciertos movimientos,
decimos, este movimiento no está bien hecho, ¿no? Y ahí justamente cabe la pregunta de, ¿y qué es lo que está bien hecho? ¿Qué es lo que es correcto, ¿no? Y lo que es correcto, pues, depende mucho de cada persona. En el caso del entrenamiento, depende de la estructura ósea de la persona, depende de sus músculos, depende de su coordinación, o sea, depende de un montón de factores. Y a veces, también en esto que estamos conversando, fíjate que es muy importante en la práctica, justo tener una práctica que sea eficiente para que el aprendizaje precisamente esté como dentro de lo que se pueda interpretar como bien o correcto, ¿sí? Es decir, yo como entrenador tengo un dicho que es, prefiero que hagas algo 10 veces y que lo hagas bien, a que lo hagas 100 veces y lo hagas mal. Porque cuando lo repites 100 veces, ese puente neuronal que estás haciendo y lo hiciste mal, ese puente se está fortaleciendo, ¿no? Con ese error o con esa deficiencia, estás fortaleciendo un puente neuronal con esa deficiencia. Entonces, cuando lo haces 10 veces, pero lo haces bien dentro de lo que podamos interpretar como bien hecho, es una mejor práctica. Entonces, muchas veces, la práctica no es solamente que practiques y practiques, sino también para que practiques de una forma supervisada o acompañada, por decirlo así. ¿Sí? Entonces, muchas gracias. Perdón, tiene la mano levantada José Félix. Por ahí se han Adelante, estado José Félix, conectando unas perdóname, personas más. perdóname. Bienvenido, José Félix. Gracias. También Marlene Adelante, se adelante. conectó un poquito después. Bienvenidos. Hola, hola, Bienvenidos. gracias. Perdón por Adelante. el retraso. Sí, precisamente ahorita que lo estás mencionando, yo soy maestro de inglés y me queda muy claro porque cuando un alumno, no sé, desde cuando haya empezado a aprender el idioma, ¿no? No se le, sobre todo en la pronunciación, no se corrigen algunos detalles de pronunciación, se quedan con eso, ¿sí? Y entonces el mapa mental, se va a generar un mapa mental, se va con ese error. Y obvio, pues eso implica, o sea, corregirlo implica pues hasta articular diferente, poner posición, poner alguna parte, digo, ya sea la lengua o algo tiene que cambiar, ¿no? En el cuerpo para que puedas hacer el sonido. Entonces, cuando cambiar eso, no tienes una idea lo complicado que puede llegar a ser. O sea, en su momento lo aprendieron así, entonces el cuerpo se adecuó perfectamente a eso. Pero como dijo Jesús, pues no era lo correcto. Entonces, después cambiarlo realmente es complicado y viene una frustración terrible, ¿eh? Porque además es un tema corporal, o sea, la lengua no reacciona y entonces no lo puedes poner o atrás de los dientes o en el paladar, donde sea que venga el sonido, ¿no? Y bueno, como le dije, a ver, hay que desaprender eso, ¿no? Hay que desaprenderlo para volverlo a aprender. Y eso implica pues un esfuerzo adicional, ¿no? Porque es quitarte el chip de que va a haber, de que hay un sonido diferente que no habías nunca practicado o si lo practicaste se te olvidó y nadie te corrigió. Y es muy interesante, ¿no? Ver cómo ese aprendizaje tiene que retomarse con lo que venga, ¿eh? Con las frustraciones y lo que venga atrás. Entonces es todo muy interesante, pero al mismo tiempo pues sí es un proceso que tiene que irse dando seguimiento. Gracias. Claro, no, hombre, gracias a ti, José Félix. Y de hecho, yo creo que aquí cabe muy bien esta frase que a veces para aprender tenemos que desaprender. Y ahí lo que ocurre es que es más fácil crear un nuevo puente neuronal que estar transitando por él mismo y querer corregirlo, ¿no? Entonces, en esos casos, lo más recomendable es, a ver, vamos a crear otro puente donde ya lo hagas de la forma adecuada. En el caso de lo que está diciendo José Félix, olvídate de cómo lo pronunciabas o cómo pronuncias esto. A ver, hoy tienes que desaprender eso, vamos a aprender algo nuevo o crear un nuevo puente neuronal. Entonces, pues regresando aquí a la filmina, decimos que el aprendizaje no solo es recibir y almacenar la información, tampoco no solo es procesarla y entenderla, porque muchas veces recibimos la información y por supuesto que la entendemos, ¿no? Pero para bajarla al cuerpo
sí o sí es necesario practicar, ¿no? Y aquí vemos en la imagen a este niño que ya está como practicando con la guitarra. Entonces imagínense un músico cuántas horas de práctica requiere para dominar un instrumento, ¿no? Y para en cierto momento incluso ya no solo dominarlo, sino pasar a la creación y a la innovación, ¿no? O sea, cuando ya pasamos al nivel de la innovación y de la creación, ya no solamente estamos repitiendo lo que aprendemos, sino ya estamos en otro nivel, digamos, ¿no? Adelante, no sé quién, parece que hay dos personas que levantaron la mano, pero no veo quién Así sigue. está primero Jesús de la Garza y después Alejandro. Adelante, La por verdad favor. era Alejandro. Oye, perdón, primero. yo te digo el nombre completo porque acostumbrado a que como tenemos a todos los chuis juntos, pero hoy hay que aprovechar que solo estás tú, Jesús. Sí, pero primero fue Alejandro. Adelante, Alejandro. Gracias. Muchas gracias, Chay. Qué interesante. Ahorita que mencionabas, Alberto, de que cuando nacemos, justo pues sí, cuando abrimos los ojos, por llamarlo de una manera, se nos olvida todo lo que vivimos, la información de, no sé, o sea, yo también creo en eso que de vidas pasadas o de experiencia o de conocimiento, ¿no? Eh, y que venimos a recordar, o sea, y volver a aprender. Eh, yo quiero preguntar a ti y a todos, no sé qué opinen. Por ejemplo, ahorita viendo el tema de la guitarra o de un instrumento musical, hay personas que desde chiquitos, o sea, agarran un instrumento y tienen ese don que se potencializa o que se desarrolla, pero que en tiempo récord o de una manera muy práctica fluyen y son grandes músicos desde chiquitos, o sea, y en cualquier en actividad, ¿qué opinan de ello? ¿Alguien quiere participar? Bueno, ¿Alguien yo quiere responder? justamente Adelante. de ese tema iba a comentar. Yo particularmente tengo un par de amigos conocidos que nunca estudiaron música y son tremendos músicos. Agarraron una guitarra y como la tocaron, empezaron a tocar. Y les ponías una canción y la escuchaban una vez y la sacaban idéntica. Entonces hay gente que sí tiene unas habilidades para ciertas cosas. ¿Cómo las tiene? Pues no lo sé. Donde yo creo que luego esto se complica mucho más, pues es por ejemplo en el manejo de las emociones, ¿no? Porque ahí ya entran otros factores en juego, que es un tema mucho más complejo, ¿no? Que un lenguaje que es complejo, pero que todavía es mucho más complejo, o tocar la guitarra, que para mí es sumamente complejo porque no tengo esa habilidad, pero ahí en el manejo emocional, pues es todavía, creo yo, superior, porque pues puede ser una persona muy buena para tocar la guitarra, pero ese día está enojado y a lo mejor ese día no la toca, ¿verdad? Sí. Sí, yo lo que pienso y lo que creo con respecto a lo que nos comenta Alejandro, es que sí hay disposiciones genéticas al desarrollo de ciertas habilidades, sobre todo físicas, ¿no? Y sí creo que todos tenemos ciertos dones y talentos con los que ya venimos de paquete, por decirlo así. Y pienso que parte justamente del aprendizaje es poder descubrir en ti mismo cuáles son esos dones, cuáles son esos talentos, cuáles son esas habilidades que de alguna manera se te facilitan más. Ya por una cuestión genética, que toda la carga genética, pues evidentemente viene no nada más de tus papás, sino hasta de 10 generaciones atrás, ¿no? Entonces, yo lo que pienso al respecto es que justamente lo que nos toca a cada uno es como determinar o descubrir para qué habilidades, para qué talentos eres más apto, ¿no? Y esto, pues, se va justamente viendo desde la niñez, ¿no? Quienes nacen con un oído musical,
quienes nacen con cierta disposición más, por ejemplo, a los deportes de fuerza, a la flexibilidad, por ejemplo, etc. Entonces, sí creo que ya viene dentro de esta carga genética. Ahora, también pienso que todos podemos desarrollar en mayor o menor medida cada una de estas habilidades a través precisamente del aprendizaje. Entonces, justamente cuando recibes o sabes que eres bueno para algo, y si desarrollas aún más esa habilidad o para lo que eres bueno, pues vas a potencializar eso que ya tienes. Esto ahorita me trae justo a la mente, no sé quién dijo esta frase, ¿verdad? Pero muchas frases se las achacamos al buen Albert Einstein, no sé si sea de él, pero por ahí leí alguna vez que decían, a ver, pídele a una ave que nade, ¿no? Y pues es como, no, pues es un ave y está diseñada para volar. Entonces, eso va en función de cuando tú descubres que una persona es buena para algo, pues lo mejor es como potencializar eso a quererlo hacer bueno en otras cosas, ¿no? Que por supuesto puedes desarrollar más habilidades y aprender más cosas, claro que puedes. Pero en ese sentido, puede ser más eficiente potencializar lo que ya tienes. ¿Sí? ¿Ustedes cómo ven? ¿Qué piensan? Tiene la mano levantada Maricristi. Adelante, Gracias. Maricristi. Adelante, adelante. Estoy de acuerdo, pero difiero también un poco, porque, o sea, sí está padre, ahí te va, bueno, ahí les va. Sí está padre que potencialicemos lo que tenemos, lo que somos y los dones y talentos que tenemos, pero siento que ese es el camino fácil, como que pues ya tenemos esa habilidad, pues ya nada más la potencializamos y somos más buenos en eso. Pero en lo que nos cuesta más trabajo, creo que es donde está el aprendizaje y el camino, porque es como salirte de tu zona de confort o de tu caja y entonces aprender nuevas cosas. Siento que tenemos como, yo sí creo que ya traemos como ese chip con toda la información y lo único que tenemos que hacer es como recordarla, ¿no? Y empezar a trabajar un poco más. Creo que mientras más nos conocemos, nos podemos aceptar y podemos quitarnos etiquetas que las personas a lo largo del tiempo nos pueden poner, como eres, no sé, eres muy sensible, eres muy precavido, eres muy... Entonces, cuando te conoces muchísimo, sabes por qué lo haces. Y entonces creo que ahí es donde generas un cambio muy fuerte al saber realmente por qué te pasa lo que te pasa y qué haces con lo que te pasa. Entonces, sí estoy de acuerdo en que hay que potencializar lo que ya tenemos, se me hace increíble. Donde difiero es en donde, pues si en algo no eres tan bueno, pues mejor dedícate a aprender lo que ya sabes hacerlo mejor. Creo que ahí sí podríamos como a adquirir otras habilidades. Sí, muy bien. Sí, muchas gracias, Maricristi. Sí, vamos a seguir con la presentación y ahorita retomamos como ese punto, ¿te parece? Porque está muy interesante también esta parte. Bueno, vamos a pasar a esta frase que dice: el conocimiento es un rumor hasta que vive en los huesos. Y esta es una frase de la tribu Azaro. Esta tribu es de Nueva Guinea. Y entonces, esta frase pues, se refiere que precisamente toda la información que tenemos sigue siendo información hasta que no la pasas al cuerpo. Y no solamente en el cuerpo, ¿no? De aquí ellos todavía van hasta los huesos, es decir, es como decir hasta la médula ósea, es no solamente bajarlo como al cuerpo y sentirlo, sino es también vivirlo, es que se meta en tus entrañas el conocimiento para que, o la información para que realmente se convierta en un conocimiento, para que realmente se convierta en un aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, está interesante esta parte. Yo aquí con esta imagen les preguntaría, ¿dejarías
que una persona te practicara una cirugía sabiendo que solo leyó libros de medicina, por ejemplo? No, Sí, ¿no? Está canijo. O sea, imagínense, un médico que te diga, no sé, tengo, he leído todos los libros de medicina y tengo la información, pero si no tienes la práctica, si no has pasado, como incluso esta frase de que el conocimiento tiene que llegar hasta los huesos es el desarrollo incluso de la coordinación, no solo gruesa, sino también de la coordinación fina, ¿no? De meterte como, imagínense un cirujano que no tenga esta habilidad, ¿no? Esta práctica, ¿no? Y la buena noticia es que nunca dejamos de aprender. Estas conexiones neuronales son infinitas. O sea, tenemos como seres humanos la capacidad de aprender todo el tiempo. Entonces, nunca dejamos de aprender. Sin embargo, sí existen muchos enemigos del aprendizaje que nos bloquean. O sea, sí podemos decir, no, esto yo ya no. Ya la tecnología ya no es para mí porque ya, ¿no? Ya estoy viejo. O sea, pero estos son enemigos que nos bloquean en el aprendizaje. Y bueno, pues ya aquí muchos conocemos sobre estos enemigos, ¿no? ¿Y qué creen? Ya me voy a apurar un poquito porque ya vamos ahí con el tiempo, pero ¿qué creen? Que el aprendizaje lo vamos captando por medio de los sentidos. Es decir, todos los estímulos que obtenemos a través de lo que vemos, de lo que oímos, de lo que olemos, de lo que probamos o de lo que tocamos. Pero existen otros dos sentidos que son poco conocidos y poco usados. Y creo que igual por ahí esto se conecta un poco con lo que comenta ahí Mari Cristi. Tenemos también la interocepción. Y la interocepción es la información que recibe el cerebro de nuestros órganos. Es decir, cuando ya somos personas adultas y tenemos ya cierto desarrollo, igual que les comentaba hace rato con los músicos, que ya pasas no solamente a aprender, sino también a crear y también a innovar. En teoría podríamos decir, bueno, ya tengo cierto bagaje de conocimiento, ¿no? Y podemos seguir aprendiendo de cosas externas. Pero esta parte de la interocepción es esa información que recibe nuestro cerebro, pero a partir de nuestros órganos. Y esta información es a la que le da más prioridad el cerebro. Y muchas veces no le ponemos atención. Por ejemplo, un ejemplo de la interocepción sería cuando tienes un dolor terrible de muelas. ¿Les ha pasado? ¿Puedes pensar en otra cosa? No. Entonces, la información que te llega a ocurrir en cualquiera de tus órganos va a ser prioridad para el cerebro. Y muchas veces no le ponemos atención. O sea, está ahí esa información que tus órganos te están diciendo y o nos aguantamos o lo dejamos pasar, ¿no? O lo solucionamos, ¿no? En este caso, un dolor, pues tomas medicamentos y soluciona y tan, ¿no? Pero hay mucho que aprender de la interocepción. Y tenemos por otro lado también la propiocepción. La propiocepción es la información de cómo se encuentra el cuerpo. ¿Cómo está en estos momentos tu postura? ¿Cómo está justamente tu cerebro? ¿No? Por ejemplo, Joana, ¿qué te dice ahorita tu postura? Estoy como, estoy como aquí a la mitad de la tarde, pudiendo dormir y estoy aquí conectada. No, pues estaba bien motivada para conectarme. De hecho, me preparé. Ahorita me coincidí contigo porque mi litro de café, así, ya me voy rellenando. Y
pues yo creo que, y ahorita me identifiqué con la foto de la chava, porque yo suelo estar así, pero en realidad no estoy aburrida, ni dije, pon mejor cara, pero no sé, a lo mejor ya es un hábito que me hice estar así, ¿no? No sé, también. Acuérdate lo que decía, que el cuerpo no miente, ¿no? El cuerpo es transparente, entonces también por ahí es como, pues, ¿qué te dice tu cuerpo? ¿No? ¿Qué te dice tu postura? ¿Qué te dicen tus gestos? ¿No? Si eres consciente de tus gestos. ¿Qué te dicen esas sensaciones la propiocepción? Se da a partir de unos como mini sensores que tenemos en el cuerpo que justamente detectan la tensión, la relajación, si hace frío, si hace calor. Entonces, por eso se llama propiocepción. Y la propiocepción nos va a decir cómo está nuestro cuerpo en esos precisos momentos, en estos precisos momentos. Adelante, Marlene. Gracias, Alberto. Fíjate que en este tema nos pasó muchísimo en pandemia. Yo soy maestra y sí, era dar las clases en Zoom, en Teams, en cualquier plataforma. Y ya no, después de las clases teníamos unas juntas con las misas. Entonces ya nos conectábamos todas y ahí como que podrías ver la cara, justo lo que dices, ¿no? De ya por favor, no más. Y así, ¿no? Nos empezábamos a ver y éramos como muy conscientes. Al final también tú mismo te ves, ¿no? O sea, en ese espejo es como decir, ah, ok, voy a cambiar la cara, ya vi que me estoy desalineando o algo, ¿no? Entonces ya nos acostumbramos así, regresamos a presencial y pues tuvimos una junta, ¿no? Entonces, así de repente todas las luces despeinadas, la cara de ya por favor, así, todas ya desmaquilladas, así, y de repente como que nos vemos todas, y sí fue como, órale, o sea, como que no eres consciente de las caras que le pones a la persona que está enfrente. Digo, aquí sí, porque pues obviamente estamos en este tipo de sesiones, pero ya cuando estás en presencial, como que ese tipo de gestos que aprendes y lo que transmites, como que a veces no eres consciente. Solo en virtual, bueno, en mi caso, o sea, como que estoy en virtual, sí digo, ah, a ver, me voy a maquillar, estoy muy despeinada, tal cosa, ¿no? Según lo que te quiera transmitir, obviamente, ¿no? Pero sí siento que esto es algo que, ese es el lenguaje que sí aprendes, pero que a veces no te das cuenta de lo que estás transmitiendo. Sí, Entonces es totalmente. ahí donde... Claro, pero sobre todo esta parte es como, digamos que los procesos de aprendizaje van en estas dos vías, ¿no? Como lo que aprendemos de afuera hacia adentro, pero poco es lo que nos atrevemos a aprender de adentro hacia afuera. O sea, justamente de lo que estás mencionando. O sea, no somos conscientes del cuerpo, de la postura y de qué es lo que te está diciendo tu cuerpo, ¿no? ¿Qué es lo que te está diciendo tu sensación, las emociones incluso, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay aquí este ejercicio que no sé si lo han hecho alguna vez, pero es como el ejercicio de la postura del héroe, ¿no? Los voy a invitar que ahí, aunque estés sentado, adoptes esta postura de superhéroe, ¿no? Entonces ahí, pero adopta no solo la postura, sino también la disposición. O sea, siéntete superhéroe, superheroína, saca el pecho, la cabeza hacia arriba, la mirada lejos. En tus manos tienes el poder de salvar al mundo, ¿no? Ahora cuéntenme cómo se siente. Cuando haces esta postura, cuéntenme cómo se siente. A ver, ¿quién dice yo? Yo acá a José Félix sí lo había sido. Clark Kent. Cuéntenme a ver cómo se siente si hicieron el ejercicio. Adelante, José Félix. Fíjate que me gustó, o sea, yo alguna vez tuve el juicio de que, no, superhéroe, pero que sí me gusta ayudar a la gente, ¿no? O sea, que casi vine eso, ¿no? Después lo cambié, por supuesto, pero sí me gusta ayudar. Y entonces sí, o sea, no me sentí ajeno a ella. Te digo, ya aquí está exagerada, ¿no? O sea, es un superhéroe, obvio, no es así, pero vamos, o sea, no me desagrada. Me explico, o sea, es como, se siente bien, ¿no? Se siente, no Se sé. siente bien, claro. O sea, Se siente bien, esa es la palabra. Ahora, precisamente, esas son de las cosas que dejamos de aprender. Por ejemplo, en el tema emocional,
como decía hace ratito Jesús, ¿no? El tema emocional pudiera ser más complejo, porque estamos acostumbrados también a no escuchar las emociones y cómo reaccionamos nosotros, cómo reacciona nuestro cuerpo con las emociones o con aquello que nos gatilla las emociones. Entonces, por ejemplo, si estás triste, tu cuerpo va a ser de contracción y va a estar como relajado, el cabizbajo, y es una postura como tristeza, no sé, depresión, y es esa postura, ¿sí? Y normalmente cuando estamos tristes y sintiendo esto, no somos conscientes de esa postura, no somos conscientes de esos gestos, de la relajación, de la tensión corporal. Pero cuando ya lo eres, cuando ya lo aprendes a reconocer la emoción en tu cuerpo y cómo reacciona tu cuerpo, puedes tener la posibilidad de cambiarla. O sea, si tú en algún momento te detectas en esa posición triste y de repente dices, te levantas, ¿no? Levantas la cabeza, tu cuerpo lo abres, lo expandes, cambias la postura, te aseguro que va a cambiar la emoción. Solo de modificar la postura. Y esos son aprendizajes también, que son estos aprendizajes que desconocemos o que no practicamos comúnmente, ¿no? ¿Sí? Muy bien, creo que ya estamos ahí con el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues el coaching pues, es un proceso que precisamente explora estas tres grandes áreas, ¿no? Que es el lenguaje, lo que decimos, las emociones y justamente el cuerpo. Y el cuerpo es una gran fuente de autoaprendizaje. Y es esta parte que a veces no exploramos. Y como coaches profesionales tenemos esta oportunidad de explorar y de indagar dentro del cuerpo para llegar a esta autorreflexión. Entonces, preguntas como esta de ¿cómo está tu cuerpo con esto? Incluso hágansela ahorita. ¿Cómo está su cuerpo con esto que estamos platicando? No las contesten, o si quieren contestar ahí en el chat pueden contestar, pero háganse esta pregunta: ¿cómo está tu cuerpo con esto? Dentro de las sesiones de coaching también poner al servicio al coach de observo que le ocurre algo a tu cuerpo. También es una conversación con este lenguaje de que, a ver, ¿por qué estás frunciendo el ceño? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿O qué le está ocurriendo a tu cuerpo? ¿Sí? Y vamos a llevar a nuestro coachee a una reflexión de, a ver si es cierto, no me había dado cuenta que me está pasando esto. Otra pregunta: ¿cómo se sentiría esto que dices en tu cuerpo? ¿Cómo se sentiría que lograras esta meta? Entonces también remites a la persona, al cuerpo, de cómo se sentiría, cómo es el cuerpo de lo que quieres lograr. ¿Qué hay detrás de esa expresión? ¿Qué hay detrás de lo que estás observando, ¿no? De ese movimiento, de esos gestos, de esa gestualidad, de esa postura, ¿no? ¿Qué significa esa cara? ¿O qué significa esa risa? ¿O qué significa ese movimiento que estás haciendo? ¿En qué órgano de tu cuerpo está esta conversación, por ejemplo? ¿No? Lo que les decía de la interocepción. ¿En qué órgano lo sientes? ¿En el estómago? O sea, hay conversaciones que están en el estómago, hay conversaciones que están en la garganta, atoradas, ¿no? Hay emociones que también las traemos en los hombros, ¿sí? Y, pues, ¿qué otras preguntas se te ocurren para explorar en el cuerpo? Ahí se los dejo de tarea para que sigan reflexionando. Entonces, justo la tarea y la práctica es también qué otras preguntas se nos ocurren para explorar en el cuerpo. Adelante, ¿quién tenemos por ahí la mano levantada? Y Mariana, no sé cómo andamos de tiempo. Tenemos unos minutos
y es Alejandro el que tiene su mano levantada. Antes Adelante. de darle la palabra, me gustaría nada más recordarles, les voy a pasar una liga de la evaluación de este diálogo aquí en el chat de Zoom para que nos apoyen a responderla, por favor. Adelante, Alejandro. Gracias. Muchas gracias, es un comentario rápido. Ahorita que mencionabas estos últimos puntos, una experiencia personal que tengo, yo tuve la experiencia de sanar una enfermedad muscular en donde algo que aprendí es el hablarle a tu cuerpo, o sea, el conectarte con él. O sea, a veces le dejamos toda la responsabilidad a los medicamentos, a las terapias, etcétera, a lo físico, pero algo que también aprendí es el hablarle a él. O sea, o sea el conectar con tu corazón, con los sentimientos, con el sentimiento y la emoción de los órganos, pero eso, no sé, es algo que aprendí, o sea, el hablarle Sí, y sí, responder. sí, 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 totalmente de acuerdo, Alejandro. Fíjate que justo me estaba acordando con esto que dices que, por ejemplo, en los hospitales donde se trata el cáncer, eh, muchas veces por eso hay estas sesiones de risoterapia y de cosas así, porque sí te ayudan a sanar el cuerpo. O sea, sí, también eh, los procesos mentales y los procesos lingüísticos, cuando te vas hacia adentro, también tienen el poder de modificar tu cuerpo, ¿no? En este caso, de sanar una enfermedad. Tiene todo que ver la actitud con que la enfrentes, cómo le hables a la enfermedad, ¿no? Eh, Toda esta disposición corporal que tengas con la enfermedad, por supuesto que te ayuda a sanarla. Yo también sí creo fielmente que eso es muy cierto, ¿no? Eh, el poder de nuestras declaraciones y el poder de nuestra mente es muy grande. Y justamente es algo que no somos tan conscientes, ¿no? Y a mí lo que me encanta del coaching es precisamente que el coach cuando te acompaña te puede ayudar como a que te veas como en esta imagen, ¿no? Y que te veas a ti mismo de alguna forma, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias. Voy a dejar de compartir. ¿Alguien más? ¿Cómo se quedan con esta charla? ¿Cómo están? ¿Alguna otra cosa que quieran compartir el día de hoy? Muy bien. Adelante, Marlene. Gracias. Sí, justo lo que decías de las emociones, cómo se van transmitiendo hacia el cuerpo. eh, pues he estado investigando, ¿no? Ya saben, ahí en los momentos en los que no tenemos nada que hacer, el tema de la somatización. Entonces, cuando, no sé, cuando alguien trae ahí como que un tema de garganta o algo, casualmente coincide, o sea, bueno, no siempre, ¿no? Sabes que sí, pues es un virus y pues ni modo, ¿no? Pero en otros casos, sí vas viendo que dices, bueno, capaz que tiene algo que decirme o algo le está como que, a ver, generando este obstáculo y pues sí te da la infección de garganta y pues no hay poder humano hasta que finalmente logras sacar como este estrés o la emoción que traigas, como que te mejoras, pero si no lo haces, sigues con el malestar, y aunque tomes las 1000 pastillas y el antibiótico, como que las cosas no fluyen. Entonces sí creo que es muy importante pues ver al ser humano como un ser íntegro. Como que antes sí las emociones eran aparte, ¿no? Y era así como eres tú, tu cuestión física, pero la parte emocional se está retomando, qué bueno, porque al final pues, somos seres que sienten, seres que viven con emociones y pues qué bueno que es, digo, al final las empresas y todo pues también ¿no? están como que preocupadas por esto. Sí, pero sí, Gracias, Alberto. no, pues, gracias a ti, Marlene, pero sí, totalmente, o sea, justo esa es como la parte de poder aprender de tu cuerpo, o sea, ¿qué te está diciendo tu cuerpo? Y cuando exploras un poco como en esas cosas de, a ver, oye, ¿y por qué ese dolor de garganta? ¿No? Y cuando desarrollas una conversación y justo aparece por ahí que, pues sí tienes un pedido que hacer o una conversación pendiente, pues ahí el cuerpo te va enseñando esas cosas y cuando lo haces,
como dices, por obra de magia, desaparece con el dolor, ¿no? Pero sí, se somatizan un montón de cosas. Y justo nos toca explorar y aprender del cuerpo. Adelante, José Félix, y pues ya Mariana, cuando tú digas. Gracias, Beto. Pues, primero que nada agradecerte, ¿no? Estuvo padrísimo, como siempre. Y luego también decir, bueno, yo con Alberto me entreno, ¿sí? Finalmente decidí hacer un cambio de vida, físicamente en este año. Entonces me empecé a entrenar con Alberto. Yo había empezado a escuchar el cuerpo desde la emoción, ¿no? Con los procesos de certificación y todo. Pero con Alberto lo he aprendido a escuchar haciendo ejercicio. Y no tengo una idea de lo que descubres, en verdad. Y así de repente, hijo, este dolor, nunca había sentido un dolor ahí, por ejemplo, ¿no? O nunca, o no me había percatado de que ahí se podía mover, ¿no? Entonces me decía, ya ves, escúchale, le vas a ir descubriendo. Y en verdad es un descubrimiento impresionante. O sea, todas las sesiones hay algo nuevo. Entonces, si alguien no ha practicado o no lo escuchó, no ha sentido eso, en verdad los invito a hacerlo, es increíble. Es una experiencia muy grata y bueno, y una vez más, gracias, Beto, por todo. Hombre, al contrario, gracias también, José Félix, gracias por las flores también del entrenamiento. Lo pueden seguir en sus redes, ¿no? Ahí también tiene algunas rutinas para que vayan. Yo lo que hago también, porque me digo, ahí tengo rutinas y excelente. Pero... Sí, claro que sí, síganme ahí en Instagram y en las redes, ahí están varias rutinas. De hecho, justo, fíjense, ahorita que le está diciendo José Félix, me acuerdo que ya así rápidamente para terminar, en la pandemia me puse a hacer sesiones para la gente. Y ahora que veo las sesiones digo, híjole, ese era yo, porque sí tenía unos cuantos taquitos de más. Y justo después también como de la certificación y ya ahora de la práctica del coaching ontológico, también ha cambiado mi cuerpo. Fíjense. O sea, de verdad, no solamente por el ejercicio, sino por justo la forma de aprender de mí mismo, ¿no? En este sentido. Entonces, pues sí, invitadísimos a que se muevan, más que a que entrenen y hagan, que se muevan, empiecen a moverse y empiecen a descubrir qué es lo que aprenden de su cuerpo, ¿vale? Muy bien, pues Beto. Muchísimas gracias. No, gracias a todos, la verdad, gracias Beto por este tema tan interesante. O sea, siempre tocas el tema de la corporalidad en el coaching, que pareciera como algo que a veces suena como repetitivo, pero cuando lo vas explorando dices, es que hay tanto todavía por explorar. Por ahí nosotros vamos a tener, espero en octubre, por ahí una sorpresa para empezar justo a retomar estos espacios presenciales, para poder tener estas prácticas corporales, ¿no? Que nos quedamos lamentablemente en línea con algunas prácticas que claro que se hacen, pero no es lo mismo que tener la experiencia presencial. Entonces, por ahí esperen algunas sorpresas para octubre, para si nos podemos reunir, pues vamos felices todos y bienvenidos todos a estos espacios, justo para seguir explorando en el aprendizaje de nuestro cuerpo. Y pues gracias a todos, les recuerdo que ahí está en el chat de Zoom la encuesta, nos sirven mucho sus comentarios como siempre, así que los esperamos como cada segundo miércoles del mes, entre segundo y a veces por días festivos, que cae Semana Santa o el Día de la Madre, lo que sea, los movemos al tercero, pero siempre es miércoles. Nos encanta tenerlos en estos espacios donde empiezan a conocerse ustedes entre generaciones, como les decía al inicio, ¿no? Mari Cristi de la generación del 2021, Luis, que fue compañero de Beto en la del 2020, Denny, Marlene, Jesús, Alejandro, que están actualmente estudiando, Joana también de 2021. Entonces, por ahí empezamos a crear estos espacios de red también entre nosotros. Así que gracias, bienvenidos siempre a los diálogos, también como ponentes, si ustedes quieren impartir algún diálogo, entonces, pues estamos para escucharlo y para seguir construyendo esta comunidad. Muchas gracias a todos. Gracias, que tengan Muchas gracias, noche. buena tarde. Gracias a todos, Alberto. gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias, Bye. buena tarde. Bye, bye. Bye. Gracias, bye.